¿Me pueden avisar si está grabando? Sí, profe, está grabando. Ya, perfecto. Sí, profe, está grabando. Ahora sí, buenos días a todos. Iniciamos entonces estas clases. Esta es la segunda clase relacionada con vistas ortogonales. Las vistas ortogonales nos permiten describir un objeto en todas sus verdaderas dimensiones y por eso es tan importante. Vamos a partir entonces viendo la agenda de presentación, una pequeña introducción respecto al concepto, cuáles son los sistemas de proyección, cuál vamos a ver hoy, la proyección al tercer cuadrante, y vamos a ver algunos ejemplos que se conocen como las vistas ortogonales ISO-A. Entonces, veamos, la introducción en realidad es breve, que tiene que ver con que el dibujo industrial, dibujo técnico, gráficas de ingeniería, sea como se llame, va a tener su punto de partida en describir un objeto en sus verdaderas dimensiones y no va a haber ninguna duda respecto a su interpretación. No debería haber una doble interpretación del mismo dibujo. Luego, lo que está relacionado con lo que vamos a ver hoy es describir a partir de un objeto en 3D, llevarlo a 2D. Ese es el desafío de hoy, o sea, transformar vistas que están en alzado isométrico o objetos que están disponibles a nuestra mano en forma física, poder graficarlos en vistas ortogonales para que después puedan ser replicados o puedan ser construidos desde nuestro dibujo, desde nuestro bosquejo. Ese es como lo que nosotros vamos a hacer hoy día. Y para eso, claro, hay que respetar una serie de normas, que ya vimos algunas la clase anterior, que está relacionada con la normalización respecto a las letras y también la normalización con relación a las líneas, los tipos de líneas y eso. Ahora sí vamos y arrancamos con la clase. La proyección ortogonal está sustentada en al menos 3 planos de proyección, que son los planos en 3D. Entonces nos ponemos de acuerdo, y esto es ponerse de acuerdo, en que a este plano, no sé si están viendo lo que estoy mostrando, lo que estoy moviendo con el cursor, porque a veces se Sí, queda profe. pegada Sí, profe. la pantalla. Vale, gracias. Entonces, Sí. esto que está en verde corresponde al perfil. Luego, imagínense esto, porque esto va a depender de cómo estén mirándolo, porque va cambiando, justamente esto es como las imágenes difusas. Depende de donde uno ponga el punto de vista, es la forma en que va a tener ese objeto. A mí me interesa que lo visualicen como la esquina de una pieza, la esquina de una habitación, donde el punto que estoy mostrando aquí es la esquina, este vendría siendo el piso, pared 1, pared 2, ¿sí? Eso me interesa que visualicen. Ese es el plano de proyección donde nosotros vamos a hacer todo lo que tiene relación con la proyección de los objetos. A este primer plano hablamos del plano del primer cuadrante. Y nosotros vamos a trabajar en el cuadrante, en el tercero, que está por el otro lado. Pero la esquina donde uno proyecta es lo que se conoce como el primer cuadrante. El tercer cuadrante, imagínenselo como entonces al revés. Esto es como una caja de cristal en donde el objeto está dentro. Por lo tanto, ahí las proyecciones van a estar en función de lo que proyecta en cada una de las caras de cristal que están ahí. ¿Se entiende o no? O sea, primer cuadrante es aquel que está en la esquina de una casa, y ahí yo hago las proyecciones. El tercer cuadrante está inmediatamente opuesto allá al fondo, y que si yo lo traslado hacia adelante vendría siendo una especie de caja. Ahora ya ese no es un punto, sino que es una caja de cristal, una caja transparente, y en esa caja transparente yo al interior pongo el objeto que quiero proyectar. Y ahí donde voy a hacer las proyecciones en los planos que están ahí. Bueno, en términos generales entonces, cada objeto lo vamos a proyectar en esos 3 planos, sea el primer cuadrante o el tercer cuadrante, lo vamos a hacer siempre a través de 3 planos. Nuevamente, en términos muy generales, cualquier objeto puede ser determinado completamente con 3 vistas. No es necesario tener una cuarta, serían casos muy excepcionales. Y hay otras excepciones también, que incluso hay algunos que
con una sola vista ya quedan determinados completamente. Con una vista, por ejemplo, la esfera, basta con una sola, hago un círculo y eso representa una esfera y ya la voy a poder dibujar sin ningún, o sea, voy a poder desarrollarla sin ningún conflicto porque conociendo el diámetro voy a saber cuál es la dimensión que tiene esa esfera por el volumen, 4 pi r cubo tercio. Por lo tanto, con una sola vista se puede hacer una esfera. Y en el caso del cilindro basta con 2 vistas, su vista frontal y la lateral, y ya también tengo las dimensiones completas para hacerlo. Pero el resto de todos los objetos que nosotros vamos a ver en esta clase, en general requieren al menos 3 vistas, al menos 3. Y eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Bueno, veamos entonces cuáles son las condiciones que debe cumplir un sistema de proyección. Primero, que sea de fácil ejecución. Nos vamos a encargar de que eso ocurra a través de líneas paralelas para que todos finalmente tengan la misma deducción del objeto. Posibilidad que se pueda medir. Claro, o sea, que tengamos la posibilidad de trazar reglas, usar reglas. Recuerden que nosotros estamos trabajando el dibujo de mano alzada, así que esto en realidad está asociado para cuando se puede hacer en un tablero de dibujo o que se puede hacer hoy en día en todos los softwares de ACAD que están disponibles en el mercado. Y luego viene la interpretación que sea única, que no ocurra que este señor vea otra cosa que alguien desde acá lo ve distinto. Eso no debe ocurrir. Y para eso nos ponemos de acuerdo con las normas y nos aseguramos que eso no ocurra. Entonces fíjense, aquí este vendría siendo el plano de proyección. ¿Qué significa plano de proyección? Hacia dónde, de dónde se proyecta el objeto. Y esta es una proyección del tercer cuadrante. Fíjense que este vendría siendo una de las caras de la caja de cristal que les decía yo. Este objeto, o digamos solamente parte del objeto, por supuesto, solamente dibujé las partes más importantes del objeto, lo estoy proyectando en la cara de cristal. Si se dan cuenta, esto es una especie de caja, solamente copié la primera pared y sobre ella estoy proyectando cada uno de las aristas principales del objeto. Y ahí marqué ese punto, ese punto, ese punto, ese punto, y luego hice la unión de cada uno de ellos. Y esto lo estoy representando en un plano. Fíjense esto que estoy pasando de 3D, se supone que esto tiene dimensiones ya en 3D, lo estoy llevando a un plano de 2D. Y sin duda que este puede tener, el de acá puede tener dimensiones grandes, como un edificio o una figura que no entra en ninguna hoja de las que ustedes van a utilizar hoy, pero por los procesos o por los escalamientos uno lo puede dibujar igual en una hoja muy pequeña, si quisiera. Bueno, déjenme entrar a Daniela Troncoso. Ya, ahí sí. Luego viene, ¿cuáles son los que se utilizan habitualmente? Están la de proyección ortográfica, que es la que vemos hoy día. Nosotros vamos a utilizar esa, o también conocida como diédrica. Entonces podemos hablar de vistas ortogonales, vistas ortográficas, vistas diédricas. La proyección oblicua o paralela la vamos a utilizar, pero en realidad de tipo cultural, porque no la vamos a ocupar nosotros, está más bien para gente que trabaja en la línea de arquitectura. Proyecciones axonométricas sí las vamos a ver casi a final de semestre, y nosotros nos vamos a quedar exclusivamente con la ISO. La ISO significa trazos iguales, fíjense, si puedo marcar el ángulo aquí, ese ángulo que aquí aparece, no sé si están viendo, este ángulo es igual al ángulo que va de aquí hacia acá. Por eso se llama ISO, ángulos iguales. ¿Cuáles iguales? Tiro una traza, una línea, horizonte al horizonte y mido este ángulo. Este ángulo alfa es igual a este otro ángulo alfa, aproximadamente 30 grados APP. Por lo tanto, con esas dimensiones, en esas dimensiones voy a dibujar todos los alzados isométricos. No entro en mayor detalle respecto al alzado isométrico porque vamos a tener una clase exclusivamente para poder entender cómo se hacen los alzados isométricos. Y ahí vamos a actuar en forma invertida, vale decir, ustedes van a partir de 3 vistas y llegar al alzado isométrico. Ese va a ser el desafío invertido. Ahora no, vamos a partir de un alzado isométrico y vamos a dibujar las 3 vistas. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Hasta aquí, ¿alguna duda? Consulta. Ok, entiendo que... Vale. Aquí ya tenemos mayor claridad
Y aquí está esta caja de cristal que yo les comentaba, ¿sí? Y creo que aquí queda bastante más claro que el anterior. Esto es lo que yo quería decir anteriormente. Imagínense esta caja de cristal. Está de cristal porque yo puedo ver el objeto que está en su interior. Entonces, este objeto que está en su interior, vamos a proyectarlo en caras. ¿En dónde? En las caras de esta caja de cristal. Entonces, el cuerpo se supone situado en el tercer cuadrante. Este es el tercer cuadrante, la caja de cristal. Esto es igual que los cuadrantes cuando estudian física, y ahí aparece el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer, bueno, este es el tercer cuadrante, en 3D por supuesto. Entonces, el objeto, el primer supuesto para ocupar la proyección al tercer cuadrante, el objeto se supone situado en una caja de cristal que es el tercer cuadrante del eje cartesiano, el eje que tiene X, Y, Z. Luego, el observador se pone en el primer cuadrante. Aquí me pongo yo. Por lo tanto, ahí, si yo me pongo ahí, voy a definir que esta va a ser mi vista frontal. Donde se ponga el observador, va a definir por defecto la vista frontal y a su vez, en forma inmediata, se define el resto de las vistas. Por ejemplo, ahora el observador se va a poner acá. Están viendo esto porque esto es importante. Javiera, ¿ves lo que estoy haciendo, no? Javiera Ortiz. Sí, profe. Ah, ya. Ok. Entonces, estoy mirando el objeto desde esta perspectiva que vendría siendo la cara D, para que nadie se pierda con esto. Si yo defino esto como vista frontal, inmediatamente puedo definir la vista que está al lado derecho. Y la vista que está al lado derecho de la frontal se conoce como vista lateral derecha. Luego, la vista que está por el lado izquierdo, a la frontal que definí anteriormente, que sería esta, la F, que sería la vista lateral izquierda, se conoce como vista lateral izquierda. Inmediatamente yo puedo definir también por defecto la vista superior, que va a estar arriba de la vista frontal, que sería la letra B. Entonces, súper importante, al momento de hacer un ejercicio o al momento de dibujar, lo primero es definir la vista frontal más conveniente. ¿Qué significa más conveniente? Que se me sea fácil poder dibujar. ¿Y eso qué significa en lo concreto? Que tenga todas las caras a la vista. ¿Qué significa tener las caras a la vista? No sé si lo ven claro en lo que estoy mostrando, pero cara a la vista significa que, fíjense, la cara D la puedo ver. La cara A la puedo ver. La cara B la puedo ver. Pero, ¿qué ocurre con la cara C? La cara C está escondida. La cara F también está escondida, está por allá atrás. ¿Para qué decir la E? Tengo que mirar por allá abajo, no la puedo ver. O sea, ¿qué caras son las que no puedo ver? Belén Roa, Belén Roa, Belén Roa. La F, ¿o no? Correcto, la F es una de las caras que no puedo ver. ¿Qué otra más? Y Alberto la Ramírez. C. La C, correcto. ¿Y Alberto? Alberto Ramírez, ¿qué otra cara no puedo ver? La F, La F ya la dijo Belén, falta otra. la C, También la dijo Belén. la E. La E, excelente. Entonces, para el curso le está quedando súper claro que las caras que no se ven son la F, la C y la E. Entonces, ahora que entiendo que ustedes comprendieron qué significa caras a la vista, pueden deducir que las únicas caras a la vista son la D, la A y la B, no hay más. El resto son caras ocultas que voy a tener que esforzarme mucho para poder deducir qué es lo que hay detrás de esas caras. No es imposible, de hecho, si pueden ver ahí, se puede deducir exactamente, pero les sale más complejo. Y ahí la probabilidad de equivocarse es alta. Entonces, mejor irse a la segura y siempre elegir, y ojalá eso tomen nota, siempre elija aquella cara que le permita ver todo el resto de las caras. Por ejemplo, supongamos que se está pidiendo la vista frontal, lateral derecha y superior. ¿Sí? Ese es el desafío. Frontal, superior y lateral derecha. Entonces, frente a esa propuesta, ¿cuál va a ser la cara que ustedes elegirían como frontal? La letra D, la letra A, la C, la F, ¿cuál será mejor para definir la frontal? Porque recuerden, uno define la frontal y se definen inmediatamente el resto de las vistas. Así que
está la oportunidad, o digamos, es la única vez que uno define una vista. Define la frontal y por defecto se define el resto de todas las vistas. Entonces, ¿cuál será la vista más apropiada para que se cumpla que pueda haber la vista frontal, la vista lateral derecha y superior? La D. Es que no alcanza a entender si es una D de dado o una B de bueno. De dado. Perfecto. La D. Excelente, De dado. excelente, excelente. Claro, esa es. ¿Cómo se dio cuenta que era la D? ¿Está correcta la La respuesta? verdad porque lo había visto. Ah, la había visto. Ya. Sí. Entonces, lo que ocurre es que la D, fíjense aquí, es la vista frontal. Si yo defino esta como vista frontal, inmediatamente la al lado queda como vista lateral derecha. Y ahora lo que hay que preguntarse es, ¿la vista lateral derecha la puedo ver? Sí. Ustedes respondieron anteriormente que es la que podía ver. Ahora, hasta el momento voy bien, porque definí esta, la frontal, que es esa, que la estoy viendo, porque se tiene que cumplir que la vista frontal la pueda ver. Así que, de entrada, tengo que verificar la cara D. ¿La puedo ver? Sí. Entonces la puedo elegir como vista frontal. Hasta ahí voy bien. Segundo, ahora debo verificar vista lateral derecha, que también esté disponible a la vista. La verifico, que en este caso es la A, y efectivamente está a la vista. Voy súper bien. Me queda la última para verificar, que es la vista superior. La vista superior siempre va arriba de la vista lateral, o sea, esta, que sería la B. Por lo tanto, cumple todas las condiciones, hice una buena elección de vista frontal. ¿Qué hubiese ocurrido si alguien dice, pucha, es que yo prefería la A? Ah, ok, veamos la A. Fíjense lo que ocurre. Vista frontal, ¿está disponible? Sí, hasta ahí estamos perfectos, no hay conflicto. Vista superior, ¿está disponible? También. Impecable, porque está cumpliendo. Vista lateral derecha. La vista lateral derecha es ahora la C, porque si esta es la frontal, la que está a la derecha de la A es la C. Luego la C está oculta o está difícil de poder deducir, por lo tanto no fue una buena elección. No es que esté malo, ¿eh? Nótese, porque hay gente que eventualmente un poco exótica y elige caras que incluso como frontal oculta y puede hacer esto perfecto. Pero si se puede hacer fácil, ¿para qué hacerla difícil? O sea, así que tomen eso como claridad, como máxima, de que no es que usted puso y eligió la A y eso está malo, no. Pero sí hay un tema de conveniencia, que en la medida que usted elija la frontal, de tal manera que todo el resto de las vistas queden a la vista, le va a ser bastante más fácil y natural después resolver las proyecciones ortogonales que están solicitadas. ¿Sí? Se Eso es supone como... que el cuerpo no rota, ¿cierto? ¿Cómo? Se supone que el cuerpo no rota, que está netamente estático, ¿no? Eh, buen punto. Cuando nosotros, y me permite aclarar lo que vamos a ver un poco más adelante. Aquí nosotros tenemos un objeto estático. ¿Por qué es estático? Porque yo no lo puedo mover. O sea, no tengo la posibilidad de tomarlo y girarlo. Pero si yo tuviese este objeto en mi mano, ahí daría lo mismo donde elijo la cara de frontal, porque lo voy a poder girar yo a discreción. Donde yo quiera lo voy a poder girar. Pero este caso está dispuesto de esa manera y yo no lo puedo girar. Y dado que no lo puedo girar, entonces lo más conveniente es elegir la D como frontal, la A como la D como frontal, porque el resto se define solo. No tiene sentido decir, defina esta como lateral, porque ya esta define el resto. ¿Se entendió la respuesta, no? O sea, se puede girar en la medida que yo lo tenga en mis manos en forma física, pero no es el caso. Esto está dibujado, este es un isométrico. Salvo que estuviese trabajando en un sistema CAD y efectivamente me permita hacer la rotación y girarlo. Pero no es el caso, porque lo que nosotros hoy vamos a ver son bosquejos que yo voy a subir y que esos están en dimensiones en 3D y que no se pueden girar. Por lo tanto, ustedes tienen la opción de elegir la vista frontal correcta y no otra. Que lo contrario, ahí sí yo voy a hacer penalizaciones porque lo que nosotros andamos buscando aquí es facilidad en la lectura del dibujo y no complicación en la lectura. Independiente que esté correcto, pero recuerden que la elección es la que nosotros vamos ahora a trabajar para evitar justamente errores. Veamos otro ejercicio. Supongamos que se está pidiendo vista frontal, lateral izquierda y superior. ¿Cuál sería entonces ahora la vista frontal que habría que elegir?
bajo el criterio que quede más fácil y podamos resolver más rápido todo esto. Repito, frontal, lateral izquierda y superior. Ah. La A, correcto. No sé si al resto le queda claro, pero si yo defino esta como frontal, la A, que estoy mostrando aquí con el cursor, inmediatamente a la izquierda me queda la vista lateral izquierda. A la vista. Y esa es la clave. Aquí voy a poder inmediatamente mirar qué pasa con la izquierda. Y la superior sin comentario, porque ya por defecto está allá arriba. Pero está dispuesto de una manera distinta a la anterior. Pero ahí cumplí. Entonces, esto es de la forma correcta de elegir la vista frontal, nos permite avanzar bastante en lo que es el taller de hoy. Primero, aprender a identificar las vistas y segundo, a aprender a elegir la vista frontal. Avanzo. Bueno, hasta ahí no sé si alguien quedó con alguna duda con todo esto que vimos recién, que es bastante información, pero que creo que con este gráfico y esta cajita les queda bastante más claro. Lo otro estaba medio disperso por allá arriba, pero aquí ya hay bastante más claridad respecto a cómo se hace la proyección en una caja de cristal. Avanzo entonces. Fíjense, aquí tenemos un cono truncado. Olvídense de esto, de las líneas y el de la H y R, porque en realidad esto yo lo capturé por pantalla, no sé, la semana pasada, porque esto yo lo hacía en la pizarra. Entonces yo me obviaba esto y no lo hacía. Pero ahora tuve que buscar algo rápido y por eso aparece esa R y H. ¿No? Esto es un tema más bien de física que no va al caso. No me sirven estas letras. Pero lo que me sirve es el dibujo. Este dibujo es un alzado isométrico de un cono truncado. No sé si lo ven, ahí está el cono que lo corté y se transformó en un cono truncado. Entonces, ¿qué es lo que se pide hacer acá? Se pide dibujar la vista lateral derecha, frontal y superior. Claro, pero nosotros nos vamos a quedar solamente con la vista frontal y lateral. Y lateral derecha. Eso es lo que vamos a hacer. Frontal y lateral derecha. Entonces, si quiero la frontal y la lateral derecha, ¿cuál voy a elegir como vista frontal? Voy a marcar la que está marcando el R2 o la H, que vendría siendo también las opciones de vista frontal. En caso de a ver, alguien que esté por acá, Nicolás Gómez, ¿cuál elegiría usted como vista frontal? ¿La que está en R2 o la que está hacia el H, apuntando hacia el H? Nicolás Que aún Gómez. no entiendo bien el dibujo, profe. Es un cono truncado. Imagínese un cono que tiene por acá el punto, lo corté el cono, lo corté, me quedo con esta base. Esta que está en línea segmentada significa que no se ve, eso significa la línea segmentada. Entonces me quedo con el cono truncado. El cono va hacia acá, corté la parte de arriba. Imagínense un gorro cumpleaños antiguo de esos que llegaban hasta arriba, le corta la parte superior, Ah, ya, ya, ya. o un cono de los carabineros, ahí quizá es nada más. Ya, ya. Bueno, corta la parte del cono, se queda con la parte de abajo, ese es el cono truncado. Por supuesto es un cono macizo, no es un cono hueco. Entonces, Ujú. la pregunta es, ¿qué cara toma como vista frontal para obtener la vista lateral derecha y que quede a la vista? Entonces la pregunta es, hay dos opciones, que esta la tome como frontal o que tome como frontal esta. La R2. La La R2. del- Ok, si toma como frontal esta, mirado desde acá, no sé si les queda claro, va a obtener un círculo pequeñito y un círculo más grande, que serían dos circunferencias concéntricas. Primero dibujo el círculo este y luego dibujo el círculo que está ahí atrás. No sé si me van siguiendo, ¿sí? Entonces tendría un círculo y otro círculo concéntrico. Ahí tendría la vista frontal. Y luego la vista lateral derecha tendría que hacerla formando el cono truncado. O sea, eso debería estar por acá. Ahí está. Entonces, eso es. Esto que acaba de dibujarse corresponde a esta, a esa circunferencia, y esa corresponde a la base del cono truncado, que es la que está ahí. Eso es mirado desde frente, vista frontal. Y la vista lateral derecha está a la vista, justamente está acá al ladito. Entonces, la tomo. Esto corresponde, esta primera parte que va desde aquí hasta acá, corresponde a esa línea,
y esa que va desde este punto hasta allá corresponde a esta otra línea. Si yo quisiera tirar líneas, por ejemplo, ¿qué es lo que habría que hacer? Habría que trasladar una línea desde aquí hasta acá, otra línea desde aquí hasta acá, y otra de ahí hasta ahí. Y eso nos da las dimensiones por las cuales debe orientarse la circunferencia y los límites de la vista frontal hacia la vista lateral derecha. Entonces, aquí tenemos otra regla. La base no debería sobrepasar el límite que está establecido entre este punto y ese punto. O sea, si ese punto estuviera por allá arriba, no estaría correcto. Y por otro lado, si esto estuviese desconectado con eso, tampoco. Entonces tiene que haber una relación directa entre esa línea y esta de acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar la vista frontal y luego tirar líneas suaves, que son líneas de referencia. Son líneas muy suaves, tienen que ser líneas no tan cargadas como esta, para poder tener la guía por donde van a pivotear las aristas del elemento en 2D que vamos a dibujar. ¿Sí? Bueno, lo que hicimos nos permite entonces aclarar cuál va a ser el símbolo que vamos a utilizar cuando trabajamos con proyecciones al tercer cuadrante. Cuando ustedes vean planos en donde aparece este símbolo, significa que están haciendo una proyección al tercer cuadrante. Entonces, Profe, ¿se esa puede ver proyección... superior? No le escucho. Y se puede ver una vista superior en este dibujo eligiendo la cara R. Eh, R2. la vista superior, en este caso, sería la misma, pero invertida hacia arriba. La misma, Esta ¿cierto? Sí, misma, está pensando lo mismo. imagínense esta misma, pero para arriba, con la base hacia acá. Esa sería la vista superior. O sea, al Pero elegir R2 estamos viendo superior, izquierda, derecha y abajo también. sí, pero como le dije anteriormente, los objetos, todos los objetos, se definen con 3 vistas. Incluso este con 2 vistas ya está listo, porque la vista lateral superior, perdón, la vista superior es redundante porque es la misma que la lateral. Esta es la misma, pero va a estar puesta hacia arriba. Entonces, como no agrega valor, se queda usted solamente con 2 vistas, con esa y con esa. Con esa define ¿Cómo me completamente. pueden definir claro cómo es el objeto? Claro. Con esas Ya, 2 vistas queda completamente definido. No necesita una tercera para ok, el ya caso. entiendo. Ahora, dado que este un cono es sencilla, el dibujo es muy fácil, quedó como icono para representar planos que están proyectados en el tercer cuadrante, o también conocidos como planos ISO-A, porque significa el sistema americano. El sistema americano proyecta la vista lateral en la derecha y la vista superior en la parte superior. En cambio, el sistema europeo es al revés. La vista derecha la pone a la izquierda y la vista superior la pone abajo. Esa es la diferencia. Entonces, para distinguir entre ISO-A y el ISO-E, se ocupa este símbolo. Entonces, cuando ustedes vean este símbolo, significa que está en ISO-A. Ahora, si alguna vez se le llega a olvidar, mejor aprenderse esto. Saber que el sistema americano, la vista lateral siempre va a estar, la vista lateral derecha va a estar a la derecha y la vista superior va a estar en la superior. Y si eso usted lo sabe y se lo recuerda, que es más fácil memorizar, usted puede deducir cuál es el símbolo, el que cumpla esto. Entonces, el que cumpla esto es el símbolo del ISO-A, entonces. Vista frontal, tengo la lateral derecha. Porque en el ISO-E este símbolo va a quedar acá. Es exactamente igual, pero va a quedar con la base aquí, hacia el otro lado. Y ese sería el ISO-E. Por ahora, en esta clase nos vamos a quedar exclusivamente con el ISO-A, pero ya la próxima clase vamos a trabajar con ISO-E y con cotas. Por ahora nos vamos a dedicar exclusivamente a levantar y bosquejar vistas ortogonales en el sistema americano, por el tiempo que hay disponible, que es muy cortito el tiempo para el taller. Avanzo entonces. Aquí tenemos un ejemplo, ahí está el símbolo. Si veo este símbolo, inmediatamente digo, tengo que hacer la proyección entonces en el tercer cuadrante. Sin que yo les dijera, ustedes deberían ser capaces de empezar a hacer las vistas ortogonales. Este ejemplo yo podría simplemente poner, dibuje las vistas ortogonales del alzado isométrico, la frontal superior y lateral izquierda. Y si les pongo este símbolo, ustedes deberían hacerlo con el método del isoamericano. O sea, significa que la vista lateral derecha la ponen a la derecha, la vista superior la ponen en la vista superior. Eso es simplemente viendo el... ¿Esto lo ven ustedes o no? No estoy seguro. ¿Esta cosa negra que está apareciendo abajo, la ven? ¿Lo que estoy moviendo o no? No.
No. No. No, qué bueno, ya. O sea, tienen limpio toda la pantalla, no como la mía que está súper sucia, que no... Tengo un montón de cosas que claro, que bueno ustedes que no están viendo. Lo que dice abajo dice una línea que sea paralela a un plano de proyección muestra su longitud verdadera al proyectarse sobre ese plano. Y bueno, es lo que viene acá atrás, en realidad eso que aparece ahí. Si yo proyecto líneas paralelas a un plano que es paralelo, por supuesto que esta dimensión es la misma que esta. Pero si yo proyecto, por ejemplo, un plano que no fuera paralelo, por ejemplo aquí tengo un plano que no es paralelo, que vendría siendo esta y esa, ¿sí? Esta línea oblicua que estoy mostrando, no sé si la está viendo Montserrat Aguayo, ¿la está viendo esta línea oblicua? Montserrat Aguayo. Sí, profesor, la estoy viendo. Pensé que estaba tomando desayuno. Ya. Entonces, como la está viendo y como el resto del curso asumo que también, aquí esta línea está oblicua. Entonces, no sé si les queda muy claro o no, pero para mí sí me queda muy claro que esta dimensión que estoy mostrando, que es oblicua, no es la misma dimensión que va desde aquí hasta acá. Desde el punto de vista matemático, este vendría siendo como la hipotenusa y este es un cateto. Claramente el cateto no tiene la misma dimensión que la hipotenusa. Entonces, aquí se cumple justamente lo que está diciendo más abajo. Cuando yo proyecto planos paralelos a una cara paralela, la dimensión es la misma, súper. Pero cuando los planos inclinados los proyecto a un plano paralelo o un plano distinto que no es paralelo, la dimensión no es la misma. Por supuesto que no. Esta dimensión de esta cara amarilla no es la misma dimensión en su verdadera de magnitud. Eso está diciendo respecto a eso. Por eso es que nosotros, aprovechándonos de eso, hacemos proyecciones en planos ortogonales, de tal manera de asegurarnos que estamos proyectando todo en sus verdaderas dimensiones, en la medida, por supuesto, que las caras sean ortogonales. Pues si son oblicuas, ya vimos que no se cumple. Eso lo vamos a ver después en otra clase que es vista auxiliar. Por ahora lo vamos a pasar de largo. Entonces, una línea que sea paralela a un plano de proyección muestra su longitud verdadera al proyectarse sobre ese plano. ¿Se entendió eso, ese concepto, no? Nicolás Gómez, ¿lo entendió? ¿A qué se refiere Nicolás La Gómez? línea, el de una línea que sea paralela. Claro, en que si yo proyecto esto que estoy mostrando, el Ujú. 6.21, el 2250, lo proyecto un plano que aquí está paralelo, voy a proyectar 2250 y voy a proyectar 625 y Sí, no sí, otro sí. valor, porque lo estoy proyectando en un plano paralelo. De eso se trata. Ujú. Ya, entonces teniendo eso súper claro, podemos avanzar a cuáles son las vistas. Aquí vamos a pedir dibuje vista frontal, vista lateral izquierda y superior. Entonces tenemos al menos tres alternativas. Esta vamos a tomarla como 1, esta la vamos a tomar como 2 y esta la vamos a tomar como 3, que son las caras que tengo a la vista. Entonces, Maximiliano Paredes, ¿qué cara o qué posición utilizaría para poder eh, proyectar la vista frontal, la vista lateral izquierda y superior? Le repito, esta sería la cara 1, la 2 o la 3. Maximiliano La dos. Paredes, la 2, perfecto. ¿Por qué la 2? Porque claro, cuando define esta como vista frontal, inmediatamente le queda definida la vista lateral izquierda y le queda la vista. O sea, súper buena elección, que es justamente la que se hizo acá. Entonces, fíjense, se tomó como vista frontal esta es la vista frontal, luego se obtiene la vista lateral izquierda, que es esta, y la vista superior vendría siendo esa. Vamos a ir recorriendo esto uno a uno para ir viendo qué es lo que fue lo que se dibujó. Primero se dibuja esto, que corresponde a este rectángulo. Ese es el rectángulo que estoy dibujando ahí. Luego avanzo, si se dan cuenta, avanzo un poco más y levanto. Avanzo y levanto. Y luego me encuentro con una circunferencia que aquí tiene algunos, ¿cómo se llama? Algunas infracciones porque se olvidó de borrar esta línea. Esta línea va a tener sentido si es que esto hubiese salido y no hay ninguna salida. O sea, Estaría las malo. las líneas representan cambios de superficie.
¿Dónde hay cambio de superficie? Por ejemplo, aquí hay un cambio de superficie. Avanzo y de ahí se quiebra, baja, cambia de superficie. Por eso aparece una línea. Luego, ¿dónde hay otro cambio de superficie? No hay más en este cambio de superficie ahí, cambio de superficie, pero aquí no hay cambio de superficie. Por lo tanto, esta línea debería desaparecer. No debería estar ahí disponible. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Nicolás Gómez. Sí, sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, aquí tenemos la primera ranita respecto a este dibujo, porque esta línea no debería aparecer, porque no hay cambio de superficie. Ah, bueno, aquí hay un cambio de superficie, fíjense, una circunferencia, un agujero. Por lo tanto, agujero significa que hay cambio de superficie y está correcto. Ahí sí que comparto que debería aparecer ese círculo, debería verse. Entonces, ya hecha esa corrección, ahora me hago cargo de las líneas que no son las de contorno. Entonces, la primera línea que no es de contorno es esta, que es la que está por detrás. Y como está por detrás, no la veo, tengo que hacer línea segmentada. ¿Qué puedo observar aquí? Que está demasiado exagerada la línea segmentada, está muy grande el trazo, tiene que ser un poquito más pequeño. O sea, a la mitad ya estarían bien. A la mitad estarían bastante bien las líneas de imaginaria. La línea imaginaria entonces se hace para cambios de superficie que no se ven, que no están a la vista. Fíjense, ese es el cambio de superficie al que me estoy refiriendo, el que estoy mostrando ahí, se está viendo acá. Entonces, esta línea la defino, el cambio de superficie. ¿De dónde lo leo? Desde acá. Fíjense, ahí está la altura. 313. Ese 313 debería estar aquí. 313. Debería estar marcado. 313. Y ahí tiro línea segmentada. Luego, dado que hay una circunferencia, significa que hay simetría de arriba a abajo y de izquierda a derecha, por lo tanto me obliga a poner línea de eje. Línea de eje, entonces línea de eje pongo, generalmente lo que hacen algunos dibujantes es poner acá una especie de cruz, tiro una línea corta, trazo largo, línea corta hacia arriba, trazo largo, arriba abajo. Las líneas de corte de eje siempre sobresalen de la figura, eso tienen que asegurarse que no queden pegadas porque si no después se puede confundir como cambio de superficie. ¿Qué significa cambio de superficie? Que cambia de superficie, porque baja. Entonces yo si veo esto, puedo pensar que aquí hay un cambio de superficie, y en realidad no, pues es una línea de eje. Entonces para evitar que eso ocurra, debo sacar las líneas de eje como esta. Si saco la línea, sé entonces que se trata de una línea de eje y no de un cambio de superficie. ¿Me explico con eso, no? O sea, las Tengo una líneas... duda. ¿Sí? Sí, escucho. Con respecto al tema del cambio de superficie de la cara, donde está justamente la circunferencia, ¿por qué se tiene que dibujar sí o sí las líneas segmentadas de un cambio de superficie que yo no puedo ver en esa cara? ¿En cuál vista? ¿La frontal superior o la lateral izquierda? Vendría siendo mi frontal, porque yo elegí la 2. Entonces yo estoy parado en donde está la circunferencia. Buena acotación. Claro, porque tengo la línea segmentada, pero yo no veo, igual si yo miro el objeto normalmente, yo no veo a través del objeto, entonces encuentro que está como de más dibujar la segmentación, excepto como para poder guiarme a dónde tengo que dibujar el cuadrado con respecto a este ejemplo. Pero aún así encuentro que está como de más dibujarlo. Por eso le pregunto, ¿por qué es tan necesario hacer línea de segmentación con respecto a algún cambio de superficie que no se pueda observar en una cara? Ya, primero, antes de responder una aclaración, para todos, la vista frontal es la que definimos, esta, no hay otra, porque esta es la lateral izquierda y esta es la superior, por lo tanto, esta es la única vista frontal que tenemos, esta ya no es frontal ni esta tampoco. Eso es un poco la aclaración antes de responder su pregunta. Entonces, se lo digo porque como que usted dijo, es que esta yo la que elegí como frontal, es que esa es la frontal, no hay otra. Para el ejercicio que estamos viendo acá, no hay otra frontal, es la única frontal que está, que Ah, es no, esta. yo le dije eso porque usted me hizo elegir la cara, entonces dije la que elegí como haciendo referencia al ejercicio. Ujú. Pero fue la cara que justamente había que elegir como frontal y ahora es frontal. Ahora sí le respondo la pregunta. ¿Es necesario poner estas líneas segmentadas? Sin duda, porque yo tengo que tener una relación bio-unívoca entre cada una de las vistas que están acá. ¿Y eso qué significa? Que exista consistencia. Si yo declaro esta línea segmentada, significa que algo no se ve. Entonces, lo que no se ve, lo tengo que ver en otra parte. ¿De dónde, por ejemplo? La vista lateral izquierda. Y aquí me voy al lado, digo, ya, esta línea segmentada se refiere que aquí
está cortado y tiene esta forma. Porque si no la declaro, aquí no debería tener cambio de superficie. Y si aparece cambio de superficie y no está declarado acá, hay una inconsistencia entre estas dos caras. Y la persona que va a hacer este objeto, que supone que estos objetos después se construyen, va a quedar en conflicto porque no va a saber si esto es lo verdadero o esto es lo verdadero, entendiendo que aquí ya no existe esta línea. Y va a generar confusión. En el alzado isométrico o en la fabricación del objeto. Tiene que haber una consistencia entre la vista frontal y la vista lateral, y entre todas las vistas. Porque fíjense, ¿qué podría ocurrir? Supongamos que ahora yo declaro esta línea segmentada, y esto puede tomar varias formas. Puede ser desde aquí hasta acá, puede ser una semicircunferencia, o sea, puede tener varias explicaciones esta línea segmentada. Y el no ponerla significa que no tiene nada, ningún sacado. Por eso tiene que ir la línea segmentada. Ah, ya siempre. Tiene que haber una relación entre cada una de las vistas y tiene que haber una consistencia entre cada una de las vistas. O sea, la información que yo no proporciono aquí, me la entrega la vista lateral que está acá. Y la información que no proporciona la lateral, la proporciona la superior. Y por eso, al momento de unir esas tres vistas, voy a poder tener las verdaderas dimensiones completas de todo el objeto. Bueno, creo que por lo menos vimos lo que es vista frontal. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a la frontal porque quiero avanzar con el resto de las vistas. Entonces lo primero que se hace es tomar las dimensiones más o menos en términos globales y aquí puedo establecer esa dimensión. Luego me hago cargo primero de las líneas obvias, como decía anteriormente el que estaba haciendo consulta. De las segmentadas y las líneas de eje las dejo para el final. Primero hago los contornos, lo más obvio. En este caso, este rectángulo, luego línea hacia arriba, y luego me hago cargo de esta semicircunferencia y el círculo que aquí aparece. Fin. Obviamente que corrijo eso porque no debería estar ahí disponible. Luego, ¿cómo sé que esto llega hasta ahí? Con las cotas. La única forma. O sea, esta dimensión, ahí está el radio, 0,5, ahí está el radio de este externo, que es 0,625. Con todas estas dimensiones voy a poder saber que esto no llega acá abajo, sino que llega hasta ahí. O sea, la deducción de cómo van ubicados los objetos o los pedazos de objetos, las figuras en realidad, lo hago a través de las cotas o de las dimensiones. Esas dimensiones me ayudan a saber cómo va cada una de las líneas. Avanzo entonces, ahora con la vista lateral. La vista lateral la hago desde la vista frontal. Entonces parto mirando la vista lateral desde la frontal. Lo primero que tengo que hacer es tirar líneas suaves. Aquí no están dibujadas, pero deberían hacerlas de ustedes. Línea suave, línea suave, línea suave. Toda línea, todo cambio de superficie debería tener su explicación al lado izquierdo, porque estamos haciendo la vista lateral izquierda. Por lo tanto, el trabajo 1 es tirar líneas suaves que van desde la vista frontal a la lateral izquierda. Aquí hay un cambio de superficie, lo proyecto. Aquí hay otro cambio de superficie que es el agujero, lo proyecto. Aquí hay otro cambio de superficie, el agujero, lo proyecto. Aquí el cambio de superficie, también lo proyecto. La línea segmentada, que ya la había dibujado anteriormente, la proyecto y la llego hasta ahí. Y ahora lo que hago, recuerden que aquí solamente tengo una línea imaginaria, una línea que voy a dibujar también que va a ser suave, y aquí tengo todas las líneas que proyecté. Y ahora sobre esta tengo que comenzar a dibujar las líneas obvias. ¿Y cuáles son las líneas obvias? Las de contorno. Entonces, recuerden, la primera la proyecté ahí. Recuerden que aquí llegué solamente con 2 puntos. Esa y esa. Y como puse esta línea imaginaria, que también la tengo ahí suave, no es línea imaginaria, línea de referencia, suave. Una línea de referencia. Este punto, este pivote, lo remarco, avanzo ¿hasta dónde? Hasta esa dimensión, que la deduzco del 1875 menos 750 me da ese trazo. Entonces avanzo todo ese trazo. Luego subo ¿hasta dónde? Hasta la intersección, porque esa recuerden que la proyecté. Entonces la levanto, avanzo un poquito más con esa línea, y por intersección llego hasta ahí. Luego avanzo con esta otra, ¿de dónde obtengo eso? Con eso, 750. Lo mido, avanzo, bajo, y ahí ya tengo esta sin problema. Luego, ¿cómo hago la otra? Con las dimensiones que aquí aparecen, están sopladas. Y esas están centradas, por lo tanto busco el punto central,
de ahí proyecto una hacia arriba o hacia abajo. Ahora, ¿cómo hago? Me hago cargo de lo que no veo con esta proyección. Recuerden que habíamos proyectado todos los cambios de superficie. Lo proyecto, aquí estaba la línea de referencia suave, lo sigo proyectando, y ahora como sé que se trata de un dibujo, de una cara que es imaginaria, la hago como línea imaginaria. Ahí estaría la línea imaginaria. ¿Hago línea de eje? Sí, porque hay simetría de arriba abajo. Un agujero siempre tiene simetría de arriba abajo. Un agujero mirado de frente tiene simetría de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Así que por ese lado ya tendría lista la vista lateral izquierda. ¿Qué cosas no se ven aquí? Las líneas de referencia que deberían estar y que son más. Ahora hago la vista superior, y la vista superior, nuevamente, igual que la lateral izquierda, tiro líneas suaves hacia arriba, líneas suaves, donde hay cambio de superficie, línea suave. Esta dijimos que está de más, que no hay que hacerla. Esta sí, línea suave, proyecto y proyecto. Importante tomar nota aquí porque tiene que haber una simetría también respecto a dónde ubicar las vistas. Fíjense que hay una distancia, más o menos, de esta dimensión, que es equivalente a la distancia que va de aquí a acá. Entonces va a ser penalizado si, por ejemplo, esta vista la tiene por allá arriba, supongamos a donde está partiendo lo celeste, o el color turquesa, no sé, y esta que está ubicada al lado. No estaría bien, ¿sí? Tiene que haber más o menos una equidistancia entre la vista lateral y la vista superior. O sea, no tiene que estar muy alejada o estar muy cerca. Tampoco es buena práctica que esta esté inmediatamente al lado porque se puede confundir con el dibujo y uno puede entender de que esto forma parte del mismo objeto. Y no, pues, entonces, ¿cómo me hago cargo de eso? Separándolas. Y las separo a una distancia más o menos prudente, que se vea a distancia que esto forma parte de una vista y esta es otra vista. De tal manera que no exista confusión a que esto sea considerado como una sola vista. Eso lo logro con la separación. Y, importante, con líneas suaves, porque si las deja muy gruesas, cualquier persona que lo lea va a entender que esto forma parte de una sola vista, porque hizo las líneas muy gruesas. Entonces, eso también tiene que considerarlo en el dibujo. Estas proyecciones que van hacia arriba, nuevamente insisto, las líneas de trazo tienen que ser suaves para poder tener la guía, y luego hago la línea de eje que corresponde a la simetría de este agujero que va hacia arriba. La parte de acá corresponde a las dimensiones de I, corresponden a líneas imaginarias que están ubicadas en ese sector. Y fin del ejercicio. Eso es lo que vamos a hacer hoy. No nos vamos a desgastar hoy, por lo menos hoy, en lo que es en las cotas. La próxima semana ya, que supone que ustedes ya tienen más habilidades para esto, sí vamos a trabajar con cotas y vamos a trabajar con otros sistemas. Pero por ahora nos vamos a dedicar a hacer vistas ortogonales de un taller que está diseñado para que se pueda desarrollar durante la jornada. Veamos otro ejemplo, un poco para que entendamos a qué se refiere esto. A bosquejos como estos son los que estamos tratando de llegar. Si se dan cuenta, esto está hecho a mano alzada, no hay líneas que están hechas con regla. Se ve rápidamente que esto es mano alzada. Tiene varios errores, más que de la mano alzada, errores que están asociados a la técnica del dibujo de que vamos a recorrer ahora. Entonces, primero, ¿qué se pedía acá? Vista frontal, lateral derecha y superior. Está bien elegido, fíjense, eligió el que hizo este dibujo, eligió esta como frontal, luego le quedó la vista lateral derecha a la vista y la superior le quedó en esta parte. ¿Cómo doy cuenta de eso? Porque si esta es la frontal, este sacado debería quedar inmediatamente acá, y quedó ahí. Entonces ahí me doy cuenta que esta le eligió como frontal, que es esa, y la vista superior la ves de arriba, el sacado lo ve para este lado, y estaría ubicado ahí. Veamos entonces, al avanzar, primero hago esto que es una especie de C invertida, que vendría siendo eso, que está bastante bien logrado. Luego sobre esa hay un cilindro hueco, no es macizo, lo puso en la parte superior, y luego viene línea segmentada y el cilindro baja completo, por eso es que hay línea segmentada completa. Y ahí está la línea de eje. ¿Qué cosas tiene que mejorar? Fíjense los trazos que tiene acá la línea de eje con relación a la segmentada. Aquí hay dos opciones. Aumente el tamaño de la línea segmentada de tal manera que sea de ese tamaño,
O al revés, la línea de eje la achica y le pone ese tipo de segmento. Los segmentos son equivalentes, por lo tanto, ese es uno de los errores que tiene este alzado, este bosquejo. Entonces, los trazos tienen que ser equivalentes. Lo mismo ocurre acá, fíjense, esta línea de eje tiene que ser la misma que utilizó en la anterior. Si yo comparo este trazo corto con el trazo corto que está acá arriba, son distintos. Y si lo comparo con este, son distintos. Aquí da la sensación como que están hechos a distintas escalas, y no, pues los tres están en la misma escala, entonces no hay ninguna razón por la que los trazos sean distintos. Por lo tanto, el esfuerzo acá es estandarizar los trazos tienen que ser iguales. Ese trazo me parece súper bien en cuanto a tamaño y dimensión, y ese mismo trazo es el que debería tener la línea de eje. Los trazos de largo están muy grandes, deberían ser trazos más cortos, y la línea de eje no siempre va a ser trazo corto y largo, es trazo corto, largo, corto, largo, así. Así que aquí hay una exageración en el uso abusivo de la línea de eje que solamente la redujo a un trazo corto y trazo largo por definición. Pero la línea de eje es trazo largo, corto, largo, corto, largo, corto, largo, corto, y así sucesivamente. O sea, perfectamente podría tener al menos 2 trazos o 3 trazos largos, si es que lo hubiese hecho bien. Bueno, veamos entonces desde el punto de vista de lo que son los cambios de superficie. Aquí hay un cambio de superficie que si lo proyecto hacia arriba debería estar ahí, y ahí está, correcto. Acá hay otro cambio de superficie también, que vendría siendo este. Y lo proyecto debería llegar hasta ahí. Otro cambio de superficie, lo proyecto, llega hasta ahí. Cambio de superficie, ahí está, vendría siendo el del sacado, que está un poquito más allá. Bueno, ahí tenemos la vista superior bastante bien lograda con relación al desarrollo de lo que se pide. Y nos falta la vista lateral derecha. La vista lateral derecha nuevamente tiene que estar situada en estas dimensiones. O sea, insisto, si tiro línea a trazo hacia el lado, me debo encontrar con el cambio de superficie, y esta no debería estar abajo, por ejemplo. A lo mejor hace todo perfecto y pone todas las líneas correctas, pero no está relacionada esta vista con la otra, está penalizado. Significa que no entiende el concepto de la simetría, el concepto de la consistencia entre las vistas. Al poner las vistas en cualquier parte significa que no entiende el concepto del dibujo técnico. Y por supuesto que tiene una penalización importante en la evaluación, porque tiene que haber una sintonía entre esta y esa. Sintonía fina, que si yo proyecto hacia allá, ese es el límite. No puede estar ni más arriba ni más abajo. Si yo proyecto hacia allá, no puede estar ni más abajo ni más arriba. Por eso es que la vista lateral derecha va a estar supeditada a lo que yo defina como vista frontal. Si la vista frontal la dibujé desde este punto hasta este punto, la vista lateral derecha debe estar situada entre ese punto y ese. No puede estar más arriba ni más abajo. Y lo mismo pasa hacia allá. Por eso es que cuando uno dice, al definir la vista frontal, ¿se define el resto de las vistas? Por supuesto, porque al definir la vista frontal voy a definir el límite por donde va a estar la vista superior. Por supuesto que la dimensión, y aquí aparece otra cosa interesante, la dimensión que aquí está tiene que ser la misma de esta dimensión. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Fíjense esta parte. Aquí se supone que esto llega hasta acá, hasta ahí, ahí. Yo puedo proyectar acá una línea, tiro línea horizontal, tiro línea vertical, tiro una línea oblicua, y entonces esta la proyecto hacia ahí y llega hasta allá. Esa la proyecto hacia ahí y llega hasta allá. Esa sería la forma de ir traspasando la información de esta a esta. O al revés, desde aquí también a esta. Va a depender con cuál parte primero. Si partió primero proyectando con esta, entonces lo que hace usted es tirar línea suave, hasta intersección de esa. Pues supone que ya tiene definido ese límite. Entonces se llega hasta ese punto, intersección con esa, luego línea a 45, línea 45, y empieza a proyectar. Esa la proyecta, se toca con la línea 45, que está por ahí más o menos, y avanza, y que corresponde a esa. Luego avanza con esta, pivotea la línea 45 y se pone en contacto con esa. Esta pivotea con la de 45, que está más o menos por ahí, y va hacia el lado, y la proyecta. Por lo tanto, esta dimensión tiene que ser exactamente igual a esta dimensión. Y ahí tenemos otra restricción.
No debería ocurrir que esta dimensión, por ejemplo, les quedara más pequeña que esta, o al revés, que esta le queda bien ancha y esta dimensión más corta. Ahí también tiene otra penalización más o menos importante porque no hay una consistencia entre las vistas. Y esas cosas hay que cuidarlas. No sé si hay alguna duda, consulta, porque hasta aquí llegamos con la clase de lo que es vista ortogonal. Yo las clases las trato de sintetizar al máximo para que tengan más tiempo para lo que es el taller. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Parece que no hay más dudas, consultas. Nos vamos a un receso de unos 5 o 10 minutos como máximo para conectarnos nuevamente. Al momento del regreso, ahí yo recién asigno lo que son los talleres. Los talleres están en el aula y van del 1 al 6. No sé, pero son más de uno. Entonces, ahí yo les asigno a cada uno ahora. Para partir vamos a hacer uno solo. ¿Les parece? Sí, profe. Listo, nos vemos entonces en Sí, 10 profe. minutos a tomar el desayuno y chao.